Chicos, vamos a ver hoy lo que se conoce como principio de Arquímedes. Arquímedes fue un matemático, físico e ingeniero griego que vivió entre los años 287 a 212 a.C. Fue uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Este enunció el principio que lleva su nombre, es el principio de Arquímedes, y dice lo siguiente: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba que es igual al peso del líquido desalojado. Vamos a suponer, un recipiente, ¿vale? En el cual hay dentro otro recipiente y este recipiente va a estar lleno de agua hasta el borde. Por otra parte, tomaremos un objeto de masa m y de densidad inferior a la densidad del agua que teníamos en este recipiente. Recordemos que el peso del cuerpo es igual a la masa por la gravedad. Ese cuerpo lo vamos a introducir en el recipiente que tiene agua. Dijimos que el objeto tiene una densidad menor a la del agua, por tanto, este objeto va a presentar flotación, va a quedar flotando en la superficie del agua y no va a estar completamente sumergido. Pero al ingresar en el agua, ¿vale? Este va a desplazar una cantidad de agua al recipiente exterior. Si cogemos ese recipiente con este líquido que ha desalojado el objeto al introducirse y lo llevamos a una balanza, podremos pesar el líquido podemos registrar el peso del líquido desalojado. Entonces, el valor de ese peso es lo que conocemos como fuerza de empuje. Es decir, aquí tenemos el peso del cuerpo actuando hacia abajo y una fuerza actuando hacia arriba, que es la fuerza de empuje, que es la que descubrió Arquímedes. Una fuerza que mantiene el cuerpo en ese sitio para que permanezca estático en la superficie. Y repetimos el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sometido total o sumergido total o parcialmente, en este caso está sumergido parcialmente, en un líquido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba que es igual al peso del líquido desplazado a este otro recipiente. Vamos a hacer la demostración de la expresión para la fuerza de empuje. Hemos dicho que la fuerza de empuje es igual al peso del líquido desplazado. Y sabemos que el peso del líquido desplazado es igual a la masa del líquido desplazado por la gravedad. Sustituyendo en la expresión anterior, digamos que la fuerza de empuje es la masa del líquido desplazado por la gravedad. Y la masa, la densidad, nos relaciona la masa por el volumen. Despejando la masa, llegaríamos a que la expresión es la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido desplazado, es decir, el agua, por el volumen del líquido desplazado y por la gravedad. Pero analicemos lo siguiente. Dijimos que el cuerpo está flotando en la superficie, es decir, solo una parte de su volumen está sumergida. Entonces, esta porción que vamos a llamar volumen sumergido, volumen sumergido del cuerpo corresponde al volumen del líquido que se derramó. Teniendo en cuenta esto, en la expresión anterior podemos sustituir el volumen del líquido desplazado por el volumen sumergido del cuerpo porque son iguales. Y entonces esta expresión queda de la siguiente manera. La fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido desplazado por el volumen del sumergido del cuerpo por la gravedad. Si las densidades del líquido y del objeto fuesen iguales, entonces el cuerpo se sumergiría sin problema. En nuestro caso, la fuerza debida al peso tira hacia abajo, la fuerza debida al peso que tira hacia abajo es menor
que la fuerza que está actuando hacia arriba, que sería la fuerza de empuje. Y podríamos ver otros dos casos también que podrían pasar. Tendríamos un segundo caso en el cual el objeto estaría en el fondo de este recipiente y en este caso la fuerza debida al peso sería muchísimo más grande que la fuerza de empuje que está actuando para arriba, por tanto el cuerpo quedaría abajo. Y luego tendríamos otro caso en el cual el cuerpo estaría dentro del agua, sumergido dentro del agua, pero en este caso ni en la superficie ni en el fondo. Y en este caso la fuerza en el equilibrio, la fuerza del peso sería igual a la fuerza de empuje para mantener estático dentro del recipiente el cuerpo sumergido. Este principio es de gran importancia y esta es la razón por la cual un barco flota en el mar. Este desplaza una gran cantidad de volumen de agua que si la pesamos daría una fuerza enorme que es la que lo sostiene en la superficie. Decir que las unidades para la fuerza son en newtons. Para calcular la fuerza neta haríamos el sumatorio de las fuerzas. El sumatorio en este caso sería la fuerza de empuje menos la fuerza debida al peso. Sustituyendo, teniendo en cuenta que la masa, lo que hemos visto antes de la fuerza, que el peso es igual a la masa por la gravedad y que la densidad es igual a la masa partido volumen, llegamos a que la fuerza de empuje sería la densidad del fluido, como hemos visto antes, por la gravedad, por el volumen sumergido del cuerpo, menos la fuerza debida al peso, que sería la densidad del agua por la gravedad y por la densidad del objeto. Vamos a ver cómo calcularíamos una fuerza neta en algún caso y qué es lo que ocurriría. Si el cuerpo está totalmente sumergido y no ha llegado a su posición de equilibrio, entonces el volumen sumergido del objeto sería igual al volumen del objeto porque está completamente sumergido. Sustituyendo esta expresión, en esta expresión, podríamos sacar factor común al volumen del objeto por la gravedad. Y recordemos que una fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, si la densidad del fluido es mayor a la densidad del objeto, entonces el objeto ascenderá, subirá y tendrá una aceleración positiva. Si la densidad del fluido es menor a la densidad del objeto, el objeto bajará y tendrá una aceleración negativa. Por otro lado, si el cuerpo no está totalmente sumergido, es decir, flota, el caso que hemos visto, entonces el sumatorio de fuerzas será la fuerza del empuje menos la fuerza debida al peso del objeto y esta expresión será igual hasta aquí. Pero como en este caso el volumen sumergido es distinto al volumen del objeto y el cuerpo flota, es decir, está estático en una posición de equilibrio, entonces la aceleración será cero. Y la expresión quedará de esta manera. La densidad del fluido por el volumen del cuerpo sumergido será igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto.